Saludarles este domingo precioso que Dios nos concede. Qué bueno que se da el tiempo para estar ahí delante de su aparato para recibir el mensaje precioso que Dios tiene para nuestra vida en esta mañana extraordinaria. Sean bienvenidos a su casa, ponga toda la atención, disponga su alma para que el Señor nos hable lo que Él quiere hablarnos en este momento. Voy a comenzar diciéndole que a la hora de construir una casa se tiene que ir a través de por lo menos 4 facetas. Esa es la acción que se debe tomar para construirla. Y esas 4 facetas, a grosso modo, serían las siguientes: construir la cimentación, luego levantar los muros, en tercer término poner la techumbre o el techo, y cuarto, elaborar los acabados. Estas son las cuatro fases a grosso modo, y ellas deben de llevarse a cabo sucesivamente en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Bueno, la lógica nos lo dice: no se puede edificar los muros, ni es pertinente hacerlo si no hay primero una cimentación. No se puede poner una techumbre si no hay muros que la sostengan. Y finalmente no se pueden elaborar acabados si no hay una casa donde haya que aplicarlos. No se puede enyesar, no se puede pintar, no se puede poner cerámica y todo lo que tiene que ver con los acabados si no hay una casa. De manera que todo tiene su debido orden y todo debe tener también su justo tiempo en el que sucedan las cosas. Es precisamente de eso que hoy quiero hablarle. Me refiero a que todo debe suceder en su justo tiempo. Por eso el tema de este mensaje es todo a su tiempo. Y lo invito a que vaya conmigo y miremos algunas escenas de la vida de Moisés en este caso, donde podremos apreciar de manera muy clara cómo es que en los planes de Dios todo sucede a su tiempo. Y me voy a basar en Éxodo capítulos 1 al 3. Toda esa panorámica la vamos a utilizar, también los capítulos 7 al 12, y vamos a mirar también Números, capítulos 13 y 14. Es una panorámica que vamos a utilizar para desenvolver este mensaje. Usted tendrá la oportunidad en su momento de leerlos allá en su casa. Por lo pronto, escúcheme por favor con atención. Vamos a ver esas escenas. Una de ellas, o la primera de ellas, exhibe el llamamiento de Moisés para libertar a Israel. Eso es lo primero que se presenta en el escenario. La Biblia nos dice que cuando Israel estuvo en Egipto fue esclavizado alrededor de 400 años. Estaba en esa condición el pueblo cuando Dios le permitió a Moisés nacer y también ser preservado en medio de un tremendo peligro. La Biblia nos enseña que el faraón en turno, cuando eso ocurrió, estaba preocupado porque los israelitas como pueblo estaban creciendo mucho. Había una tremenda explosión demográfica en el pueblo y Faraón tuvo temor de que ese pueblo se hiciera fuerte y entonces derrotara a los egipcios o los dominara de alguna manera. Así que él tomó diversas medidas. Una de esas medidas que tomó Faraón fue ordenarle a todas las familias de los hebreos que cuando naciera un niño varón tenían que arrojarlo al río para quitarle la vida y así frenar ese tremendo crecimiento demográfico que los israelitas estaban experimentando. Ahí en los primeros capítulos de Éxodo se nos dice que los padres de Moisés, cuando éste nació, lo vieron niño hermoso y no acataron el mandato del rey, sino que lo preservaron, lograron esconderlo durante un periodo de 3 meses, pero fue lo máximo. Cuando ya no pudieron esconderlo más, elaboraron una arquilla de juncos, la calafatearon o la impermeabilizaron, pusieron el niño ahí y entonces colocaron aquella arquilla sobre el río para que flotara ahí un tiempo. Justo en ese momento, justo en ese tiempo, la hija de Faraón descendió a lavarse al río, miró la caja o la arquilla, mandó a recogerla, vio que era un niño hebreo y la palabra de Dios nos dice que lo adoptó, de tal manera que Moisés llegó a convertirse en un ciudadano de la nación de Egipto, llegó a convertirse en el nieto político, vamos a decirlo así, de Faraón.
es decir, de una manera legal, porque la hija de Faraón lo adoptó. Y él se desarrolló, él creció en la nación de Egipto como parte de esa ciudadanía. Cuando Moisés tenía 40 años, él sintió en su corazón que algo debía hacer por su pueblo, porque él tenía entendido, conciencia plena de que era hebreo, pero que estaba honrado por Dios en la posición que tenía. Él sintió carga porque veía a los israelitas quebrantados, afligidos, porque estaban en esclavitud, haciendo trabajos pesados, muy fuertes. Y entonces en una ocasión que andaba circulando por ahí, miró a un egipcio, según el testimonio de la palabra, que estaba maltratando a uno de sus hermanos, a un hebreo. Él se encolerizó, mató al egipcio, lo sepultó y se fue. Al siguiente día, Moisés miró a dos de sus hermanos, dos hebreos que estaban riñendo, que estaban peleando entre sí, trató de separarlos y les dijo: ¿por qué pelean entre ustedes? Ustedes son hermanos. Y entonces uno de ellos lo rechazó y le dijo: tú no vengas a querer gobernar entre nosotros, ¿acaso me quieres matar como mataste ayer al egipcio? Y en ese momento Moisés se dio cuenta que se había descubierto lo que él hizo con aquel egipcio. Se hizo manifiesto a través de aquel rechazo de estos hombres que los israelitas no entendían todavía que Moisés se convertiría en su libertador. Así que lo rechazaron. Cuando Faraón se dio cuenta de que Moisés hizo lo que hizo con el egipcio, se indignó tremendamente, porque él no podía tolerar que se matara a un egipcio para defender a un hebreo, a un esclavo, de manera que él decidió matar a Moisés, su hijo adoptivo o su nieto adoptivo. Cuando Moisés se dio cuenta de eso, huyó a Madián, a una tierra llamada Madián, porque quería escapar de las manos de Faraón. Así que, aunque ciertamente sabemos que Dios quería libertar a la nación de Israel por mano de Moisés, nos damos cuenta por medio de estos aconteceres que no era el tiempo. Moisés allá en Madián se casó y se dedicó al pastoreo de ovejas durante 40 años. Por favor, tome nota de los tiempos. Cuando él intentó defender a aquellos hebreos y él quiso ser el libertador de su pueblo, tenía 40 años de edad. Él se va a Madián y allá duró pastoreando otros 40 años. Creo que en ese tiempo Moisés se olvidó de que él anheló en algún momento hacer algo a favor de su pueblo. Él estaba olvidado de todo allá, pero cuando pasan 40 años, Dios se le revela a través de la zarza ardiente en el monte Horeb. Muchos de los que me oyen, muchos de ustedes seguramente recordarán el pasaje. Dios le habló desde el monte a través de una zarza, para mandarlo ahora sí a la nación de Israel, o más bien al país de Egipto, para libertar a la nación de Israel. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Cuando Moisés cumple 80 años, según el criterio de Dios, también tome nota de eso por favor, según el criterio de Dios, ya Moisés estaba listo para el desafío que le tenía guardado. Es decir, que los primeros 40 años no bastaron, sino que se necesitaron todavía 4 décadas más para que, a juicio de Dios, el siervo de Jehová estuviera preparado para enfrentar tan grande desafío como constituía el hecho de libertar a la nación israelita de ese país pagano llamado Egipto. Al criterio de Dios, hasta entonces él estuvo listo para aquella misión. Nuestro Dios es un Dios de tiempos, ¿se fijan? Y cuando Él cree pertinente que las cosas sucedan, entonces suceden. ¿Alguna vez usted ha creído, o tal vez en este momento cree, que Dios le ha hecho un llamado también a una misión específica? O tal vez está creyendo o tiene la convicción de que Dios le ha llamado a un ministerio particular, pero aparentemente todas las cosas están saliendo de manera contraria, nada es favorable, pareciera que nada de lo que acontece corrobora o confirma ese llamado a esa misión o a ese ministerio. O tal vez usted en este momento tiene la seguridad de que Dios le ha hecho una promesa para un área específica de su vida. Usted sabe que Dios le ha hecho una promesa, pero hasta ahorita no se ha cumplido. Yo lo invito a que no pierda la paciencia, no se desespere, no pierda la fe. Las cosas van a suceder a su tiempo, en el kairos de Dios.
Esa palabra es clave, el kairos de Dios. Kairos es una palabra griega que significa precisamente el tiempo de Dios. No tiene que ver con minutos, con horas, con días, con semanas, con meses ni con años, sino que ese tiempo tiene que ver con la determinación de Dios de que acontezcan ciertas cosas según Él lo cree conveniente. Es decir, esos tiempos tienen que ver con la conveniencia para que ocurran las cosas según el criterio de Dios. Todas las cosas sucederán en el tiempo de Dios. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó a fundar el Centro Cristiano Jehová Chama, mientras yo oraba a Dios al respecto y Dios me había confirmado ya sobre la fundación de la iglesia, Él me habló de una manera bien clara a través de su palabra. Yo supe que Dios me había dado una promesa. Por eso le estoy hablando a usted de que tal vez esté seguro que Dios le ha dado una promesa en algún área de su vida, porque Dios habla a los corazones y Dios hace promesas de diferentes maneras, se comunica con nosotros. El medio por excelencia, sabemos, es su palabra preciosa. Dios me habló a mí a través de su palabra, y una de las promesas grandiosas, porque me hizo varias en ese momento, fue que Él enviaría extranjeros a edificar los muros del templo donde ahora adoramos a Dios en la zona sur. Fue específica esa promesa, de tal manera que yo estuve predicándole y diciéndole a la iglesia eso. Dios me prometió que vendrán extranjeros y edificarán sus muros. Pero ¿sabe cuánto tiempo duramos esperando el cumplimiento de esa promesa? 8 años. Desde el año 2000 hasta el año 2008. Yo duré hablándole a la congregación y diciéndole: Dios ha prometido, Dios va a mandar extranjeros, se van a edificar los muros. A los 8 años, esa promesa de Dios, en el kairos del Dios de los cielos, se cumplió la promesa. Y ciertamente, así como se dijo, vinieron extranjeros y edificaron específicamente los muros de nuestro templo. Así que no desespere, tenga paciencia, no pierda la fe. Todo acontecerá en el tiempo de Dios, todo a su tiempo. Eso es lo que alcanzamos a mirar en esta primera escena que tiene que ver con el llamado de Moisés. Vaya conmigo a esta segunda escena que tiene que ver con las plagas en Egipto. Cuando Dios envió a Moisés, ahora sí a Egipto específicamente, para que liberara a la nación de Israel, le advirtió que el faraón no querría dejar ir al pueblo. Faraón no va a dejar ir al pueblo, le dijo Dios a Moisés. Y entonces yo voy a mandar juicios sobre él para quebrantar su alma y que él deje salir al pueblo. Esos juicios fueron 10 plagas que Dios envió sobre la nación de Egipto. Casi toda la gente sabe de eso, que hubo un tiempo en que Dios mandó plagas a Egipto, 10 seguidas. Por ejemplo, la plaga de la sangre, la de las tinieblas, la de las úlceras, la de las ranas, la de las moscas, la de los piojos. Una serie de plagas que fueron juicios divinos, y la última de ellas, y la que resultó ser la efectiva, fue la muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Faraón a través de Moisés que todos los primogénitos de Egipto morirían si él no dejaba salir a la nación. Y así sucedió. Fue la única plaga que fue irreversible y la más poderosa, la más tremenda, de tal manera que finalmente Faraón se quebrantó y dejó ir a la nación de Israel. Pero la pregunta es, si esta era la plaga más efectiva, y Dios lo sabía, si Dios ya sabía que cuando los primogénitos de Egipto murieran, Faraón se iba a quebrantar e iba a dejar salir al pueblo, ¿por qué no simplemente Dios le dijo a Moisés: ve y dile que todos los primogénitos se van a morir, y a la primera hubiera liberado a la nación de Israel? Porque Dios es un Dios de tiempos. Dios no es como nosotros, que a veces queremos todo arrebatadamente. Dios se da su tiempo. Lo que Dios pretendía era tratar con el monarca egipcio, pretendía tratar con aquella sociedad pagana de Egipto, y también tratar con su pueblo que estaba cautivo en ese tiempo dentro de ese país. Dios quería que todos aquellos escucharan su voluntad a través del profeta, a través en este caso de Moisés y su hermano Aarón,
y que ellos pudieran ver lo que cuesta ir en contra de su voluntad. Dios quería que todos aquellos presenciaran el poder que el Dios verdadero tenía sobre los dioses falsos que se adoraban en Egipto para finalmente liberar a la nación de Israel. Tenía propósitos que cumplir, como lo hemos venido diciendo en todos estos mensajes, y sus tiempos definidos para cumplir con esos propósitos. De manera que las 10 plagas se dieron sucesivamente, una detrás de la otra, en el tiempo de Dios, hasta llegar el momento en que Dios liberó a la nación. Ese momento en que Faraón se quebrantó porque su primogénito y los primogénitos de todos los egipcios fallecieron, y finalmente les dio salida para que el propósito y el plan grandioso de Dios se cumpliera. Todo a su tiempo, hermanos amados, todo a su tiempo, en el kairos de Dios. La paciencia nos es muy importante. En este tiempo hay muchas personas que están preguntando cuándo se terminará esta plaga, esta enfermedad que está azotando al género humano. Yo le digo que esta plaga se va a terminar. Es decir, me refiero al impacto nocivo que está teniendo sobre el mundo, se va a terminar, pero será a su tiempo. Será en el kairos de Dios, cuando Él determine que es el tiempo oportuno para que eso suceda. Cuando Él haya terminado de tratar con los gobernantes del mundo, con la sociedad que no le conoce y con su pueblo. Igual que lo hizo con Egipto, porque sabemos que hay un trato de Dios a través de esto, como incluso también ya lo hemos dicho en mensajes pasados. Pero Dios se dará su tiempo para tratar, y creemos que ha habido reacciones positivas de algunos a este trato de Dios, gracias al Señor, aunque sabemos que no será de todos la reacción positiva. Pero incluso tenemos algunos gobernantes que han actuado bien, han reaccionado bien al trato divino. Lo hemos visto desde el principio de esta epidemia, hace 2 meses atrás, incluso antes lo hemos visto, como algunos gobernadores de diferentes o presidentes de algunos países se han quebrantado, han buscado a Dios. Y sabemos que recientemente el presidente de los Estados Unidos está demandando en su país que se abran las iglesias, diciendo que es una actividad la que llevan a cabo las iglesias de primer orden, considerada de carácter indispensable, o que se debe considerar de carácter indispensable. Es la manera en que vemos que hay reacciones positivas, gracias a Dios por ello. Pero lo cierto es que Dios sigue tratando. Pero ¿cuándo será eso? ¿Cuándo Dios terminará de tratar con los gobiernos, con la sociedad que no le conoce y con su pueblo para cumplir su plan? ¿Cuándo será eso? Eso no lo podemos saber. Lo que yo le puedo decir es todo a su tiempo. En el kairos de Dios sucederán las cosas. Cuando Él determine que es el tiempo oportuno, en el kairos de Dios, es muy importante que no perdamos la paciencia y que no perdamos la fe. Todo es en el tiempo de Dios, todo a su tiempo. Esta es una segunda escena que nos presenta la palabra de Dios. Una tercera escena de la vida de Moisés tiene que ver con la conquista de Canaán. Note la sucesión. Vimos el llamado de Moisés a libertar a la nación de Israel. Luego vimos cómo Dios lo envía y enjuicia a Egipto para que libere a la nación de Israel. Y ahora vamos a hablar de la conquista de Canaán. Cuando el pueblo de Israel sale liberado por la mano poderosa de Dios de aquel país Egipto, Dios lo lleva con rumbo a una tierra mejor, la tierra prometida, la que Dios le prometió a Abraham tiempo anterior, tierra que fluye leche y miel, según el testimonio de la Reina Valera 1960, esa versión bíblica, queriendo decir que es una tierra precisamente fértil, una tierra rica, una tierra productiva. Para allá los llevaba. A su tiempo, entonces, la nación de Israel llegó a la frontera de la tierra de Canaán. Ese es el nombre que se le da a la tierra prometida. A su tiempo.
llegaron a la frontera porque el objetivo marcado por Dios era que ellos penetraran aquella tierra, pelearan contra sus moradores, los vencieran y poseyeran aquella tierra que Dios les había prometido. Pero cuando estaban ahí, la Biblia nos testifica que Moisés envió a 12 espías, un príncipe por cada una de las 12 tribus de Israel, a explorar la tierra. Cuando ellos volvieron, después de 40 días de exploración, 2 de ellos dieron un testimonio positivo, pero 10 de ellos dieron un testimonio fatal que desalentó al pueblo. Dijeron, ciertamente la tierra es rica, es productiva, pero ahí hay gigantes y sus murallas están edificadas hasta el cielo, y a nuestro parecer nosotros éramos delante de aquellos moradores como langostas, jamás podremos derrotarlos. El testimonio fue pésimo, de tal manera que el temor se esparció por la nación de Israel y todos empezaron a llorar y a quejarse. Los líderes del pueblo dijeron, Dios nos ha sacado para matarnos aquí a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros niños. Vamos a regresarnos a Egipto. Y aquella reacción del pueblo, porque desaprovecharon el tiempo de Dios. ¿Sabe que los tiempos de Dios también se desaprovechan? No solamente hay que esperarlos, sino que a veces cuando llegan, lamentablemente, se desaprovechan. Ellos desaprovecharon el tiempo oportuno que Dios les dio para poseer la tierra y disfrutarla. De tal manera que Dios se molestó con ellos y los castigó. Les dijo, ustedes van a estar deambulando por el desierto 40 años. Un año por cada día de la exploración que llevaron a cabo los príncipes que fueron a mirar la tierra. Un año por cada día. 40 años en el desierto. ¿Quién no sabe eso? Que el pueblo de Israel anduvo errabundo por el desierto 40 años. Hasta que Dios les diera una segunda oportunidad. Alabamos a Dios porque Él es un Dios de segundas oportunidades. Ciertamente se las iba a dar una segunda oportunidad para conquistar la tierra, pero sería a su tiempo. ¿Por qué 40 años? Bueno, ya lo dije en parte, porque sería un año por cada día de exploración, pero también porque Dios les manifestó. Todos ustedes que han dicho que yo los saqué para que se murieran en el desierto, ustedes y sus niños, ustedes se van a morir ciertamente como lo han dicho en el desierto. Y todas las personas de 20 años para arriba en la nación de Israel fueron sentenciadas por Dios para morirse en el desierto. Por eso es que anduvieron nómadas 40 años hasta que toda aquella generación, exceptuando a Caleb y a Josué, que fueron los 2 príncipes fieles que dieron un buen testimonio, toda aquella generación murió, y aquellos niños y niñas que según ellos presagiaron iban a morir en el desierto, finalmente fueron los que conquistaron la tierra juntamente con sus descendientes. En su momento, cuando pasaron aquellos 40 años, Dios les dio la segunda oportunidad y entonces conquistaron la tierra, según lo testifica el libro de Josué. Dios es un Dios de tiempos. Hay que aprovechar sus tiempos y hay que esperarlos también. Nosotros también hemos sido partícipes de oportunidades igual que aquellos, ¿sabe? Por ejemplo, todos nosotros hemos tenido o tuvimos la oportunidad de congregarnos en un templo para alabar y glorificar el nombre poderoso del Señor Jesucristo por muchos años. Gracias a Dios. Eso se acabó desde hace 2 meses, pero tuvimos la oportunidad de hacerlo. Muchos aprovechamos totalmente esa oportunidad que Dios nos dio. Otros francamente la desperdiciaron. Afortunadamente, ahora hay muchas personas que están testificando, creyentes que están testificando, gracias a Dios, que con esta ausencia de la casa de Dios, del templo, están apreciando el valor que tiene reunirnos en un templo. Gracias a Dios, que está creciendo ese aprecio por esa práctica y por esa bendición que Dios nos dio por tantos años y que yo creo que nos las va a volver a dar. Hay otras personas que están preguntando, ¿cuándo será que tendremos nuevamente la oportunidad de congregarnos en la casa de Dios para juntos alabarle, porque extrañan esa práctica tan grandiosa?
Me da gusto que lo extrañen. Pero ¿cuándo tendremos esa segunda oportunidad? La respuesta otra vez es la misma. Todo a su tiempo. Será en el kairos de Dios, cuando Él lo determine conveniente según su criterio, porque ese es el kairos de Dios. Mientras tanto, hermanos amados, lo que nos compete es cuidar la fe y preservar la paciencia, que son aspectos tan importantes para esperar precisamente los tiempos de Dios. Todo ha ocurrido, ocurre y ocurrirá a su tiempo. Quiero concluir enfatizando que nuestro Dios es un Dios de tiempos. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la muerte de Cristo, de su sacrificio en la cruz, en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando todavía éramos débiles, a su tiempo, ahí la palabra griega es kairón, a su tiempo murió por los impíos. Bueno, repito esa expresión última. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Es muy significativo lo que dice Pablo, porque cuando estudiamos a Pedro con respecto a la muerte de Cristo, Pedro dice que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Dios planeó que Jesús viniera a sacrificarse en la cruz desde antes que la tierra fuera creada. El profeta Isaías, 700 u 800 años antes de que Cristo viniera, profetizó que Él vendría. Él habló del advenimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, que es Jesucristo. Pero Pablo en Romanos 5:6 dice que a su tiempo Jesús vino a morir por los impíos. ¿Qué quiere decir? Que desde antes de la fundación del mundo estaba ya previsto por Dios que el Cristo vendría. El profeta 800 años antes, el profeta Isaías, habla del advenimiento de Cristo, pero a su tiempo sucedieron las cosas. En el tiempo de Dios. ¿Por qué pasaron tantos siglos? Dios lo sabe. Cuando Él, según su criterio, lo creyó pertinente, entonces Jesús vino y murió por los pecadores. Es por eso que el salmista en el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Tenemos que esperar en Él porque Él tiene sus tiempos para actuar. Esperar en el kairos de Dios implica que desde la perspectiva del cronos, es decir, desde la perspectiva del tiempo de los hombres, eso implica que debemos esperar tal vez días, bueno, pueden ser horas, días, semanas, meses o incluso años, yo no sé, todo depende del momento en que Dios determine que es oportuno que un acontecimiento u otro se dé. Así que yo creo que en esta mañana debemos orar a Dios por paciencia y fe, porque el escritor sagrado a los hebreos dice que por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Que Dios nos revista de esa paciencia y de esa fe para esperar en sus grandiosos tiempos. Afortunadamente, Él no llega tarde ni llega temprano. Siempre lo hace en su justo momento, todo lo que tiene que hacer. Y en eso podemos estar confiados. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, por tu verdad. Porque entendemos a la luz de esta que tú tienes tus tiempos para todo. A veces nosotros quisiéramos que los acontecimientos que anhelamos sucedieran ya. Pero tú no eres arrebatado. Tú actúas de manera calculada, de manera sabia y soberana, perfecta. Aquí estamos, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a esperar. Que nos revistas de esa virtud llamada paciencia. Y que nos ayudes a preservar la fe para que dentro de nuestro cronos podamos esperar tu kairos sin desesperar. Te lo ruego con todo mi corazón en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Deseo con todo el alma, con todo el corazón, que esta palabra sea de grande bendición para sus almas. Dios los guarde. Tengan un feliz domingo.